pero bueno, por tener el micrófono no me presenté. Daniel Blancas, de Crónica. La segunda pregunta es si nos pudieran en su momento decir cuál es el monto de las inversiones de estas obras de conectividad hacia el aeropuerto, el monto total que representa tanto el esfuerzo de la Ciudad de México, del Estado de México y de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y en este sentido, solamente haciendo un ejercicio de los números que nos presentaron ayer, pues nos dimos cuenta que han pasado casi el 20% del tiempo disponible para la construcción del aeropuerto, un poquito menos del 20%, y se ha avanzado el 7% de la obra. Si seguimos este procedimiento, este esfuerzo, este ritmo, pues estamos hablando de que se construye un 1% de la obra cada 21 días. A este ritmo, la obra se terminaría en julio de 2025, cuando la fecha marcada es marzo de 2022. Si nos pudieran explicar en su momento cuándo o qué factores podrían propiciar que se acelere el ritmo de la obra. Se tendría que triplicar, se tendría que bajar, en lugar de 21 días, cada 7 días avanzar un 1%. Esas serían las respuestas. Y presidente, en este sentido, si usted marcaría como fecha fatal el 21 de marzo, un poco para cuidar también el prestigio de la Secretaría de la Defensa Nacional, para que después no vayamos a decir ya tiene goteras, ya tiene vicios la obra. Si pudiéramos decir, pues hay que ser flexibles para que no sea todo a prisa y que se siga cuidando el nombre de la Secretaría. No, pues no son ocurrencias, son planes bien diseñados y con recursos suficientes y ejecutados de manera profesional. Qué bien que preguntas eso, porque no es así como tú lo señalas, y lo va a aclarar el general Vallejo. Es muy interesante el por qué al inicio de una obra se tiene un porcentaje de avance y ya una vez iniciada, transcurriendo el tiempo, ya el avance es mayor. Pero a ver que se los explique él. Y sobre el costo en general, le voy a pedir al ingeniero Cedri que les explique, porque hay una inversión directa de comunicaciones, está la inversión de el Estado de México, de la Ciudad de México, y también lo que van a invertir los concesionarios, porque hay una red de autopistas y se va a llevar a cabo algo que se conoce o que se acuñó en el periodo neoliberal, que lo voy a decir de todas maneras porque no podemos negar el pasado. Siempre decimos que estamos en un proceso de transición, que lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer, pero le llaman a esto desdoblamiento, y ya se los van a explicar también. Entonces, primero el general Vallejo y luego el ingeniero Cedri, si les parece, para tus dos preguntas, ¿no? Esas son, básicamente. Así es, señor reportero. En cuanto a su comentario de que su progresión aritmética diría que vamos a acabar en el 2025, efectivamente una ruta de trabajo, un programa de obra, no es una progresión lineal, sino es una progresión geométrica, es una curva geométrica, es una media campana de Gauss, donde efectivamente se empieza con pendientes suaves de avance, posteriormente le llega una etapa de plenitud donde tenemos un alto porcentaje de avance y volvemos a decrecer. Eso mismo es el comportamiento inclusive del gasto y de la mano de obra. ¿Y a qué corresponde? Porque inicialmente se empiezan con trabajos de trazo y nivelación, y en el caso de Santa Lucía son los trabajos de excavación, que son enormes, son millones de metros cúbicos. Una vez que tengamos la cimentación, empiezan más subsistemas, empieza la estructura, la albañilería y las redes, y empiezan simultáneamente, y entonces se multiplica el avance. Eso es una
es un dato histórico de muchos años del ejercicio de una obra. Efectivamente, se empiezan a superponer las actividades y se empiezan, conforme hay cimentaciones, se empiezan a abrir los frentes. Entonces, a nosotros no nos preocupa este avance, efectivamente es normal en cualquier tipo de obra. Efectivamente, el tiempo de ejecución es reducido, efectivamente. ¿Pero por qué es reducido? Porque es una obra de seguridad nacional, porque tenemos que construir rápido, porque primero hay un aeropuerto saturado y que se incrementan los pasajeros y tenemos que aliviarlo, y tenemos una base aérea que tiene que seguir realizando operaciones aéreas. Y efectivamente, en cuanto al gasto, el gasto es el correcto. El porcentaje de avance físico y financiero va conforme al programa. Ayer lo platicábamos en esa curva S, donde efectivamente conforme se van liberando nuevos frentes y nuevas contrataciones, se va avanzando más. Y efectivamente no es lo mismo ejercer el gasto en excavación de cimentación, que realmente es un gasto bajo, comparado con colocar superestructura, colocar redes hidráulicas, sanitarias, inclusive tecnologías de información, cristales especiales, que eleva enormemente el avance de la obra. Entonces, no se preocupe por ese aspecto, está programado, está en el calendario de obra y no tenga duda de que cumpliremos la ambición en tiempo y forma. Con mucho gusto trataría de dar respuesta con una connotación de tipo general. Las obras que se están planteando aquí no solamente son para conectar el aeropuerto o entre aeropuertos, es una red vial que se ha contemplado que adicionalmente a servir al propio Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles va a proporcionar enormes beneficios a la movilidad regional y en algunas vías que ya de por sí están saturadas, como ustedes deben de constatar, como es la autopista México-Pachuca. En términos de monto, yo le diría que con recursos fiscales solamente se tienen contemplado para todas las obras que se mencionaron aquí, es decir, la modernización de la carretera México-Pachuca, el acceso libre de Tonanitla, el acceso oriente y modernización del camino San Jerónimo, los distribuidores viales bastante complejos y unos viaductos elevados que también hay que construir. Solamente recursos fiscales serían 1.950 millones de pesos. De esos 1.950 millones de pesos ya tenemos, tenemos porque de estos desdoblamientos que se han hecho de algunas concesiones que ustedes también ya han escuchado, de estos 5 desdoblamientos, ya hay algunas contraprestaciones que los propios desarrolladores tuvieron que devolver o darle al gobierno federal. Entonces, de estas contraprestaciones ya hay alrededor de 800 millones de pesos que se han y se considerarán, tomarán en cuenta para pagar sobre todo esto que hablo yo de los 1.950 millones de pesos, que es el acceso libre a Tonanitla. El resto de las inversiones, que andan alrededor de los 13,000 millones de pesos, será producto de un desdoblamiento de un fideicomiso que se denomina Golfo Centro. Este es un fideicomiso que está en manos de Fonadín, o sea, lo coordina el Fondo Nacional de Infraestructura, y esto lo que vamos a hacer es, al haber hecho el análisis financiero, haremos una modificación al título de concesión para que con cargo a ese propio fideicomiso salgan los recursos que se requieren para estas obras importantes que, insisto, no solamente son para conectar el aeropuerto, sino para resolver el esquema general. Presidente, finalmente preguntarle, usted ha sido muy claro en el tema de no mezclar recursos públicos con fines políticos o electorales. Ayer se aprobó en la Cámara de Diputados una reforma que permite a los legisladores federales buscar la reelección y hacer campaña prácticamente sin tener que dejar su cargo. Es decir, cobran como servidores públicos, porque al final lo son, y cobrando como servidores públicos van a andar en campaña. ¿Qué tan ético o qué opina de esta? Ellos no tienen que dejar el cargo, no tienen que pedir licencia para buscar su reelección. Entonces van a estar en funciones, cobrando, y al mismo tiempo pueden buscar la reelección. Pero digo, eso yo creo que ellos mismos lo van a corregir. ¿Pero dónde lo aprobaron? En la Cámara de Diputados. Falta la de senadores. Sí. Nada más todo lo que es uso de dinero del pueblo para propósitos electorales se debe de evitar, no permitir. Pero esa es una opinión, sí, nada más. Lo otro, hoy vamos a recordar una fecha histórica importante, el 18 de marzo de 1938,
que el general Cárdenas tomó la decisión de expropiar el petróleo. Y voy a hablar sobre el tema del petróleo. A las 10 de la mañana vamos a llevar a cabo el acto en la torre de Pemex. Y lo mismo, se cae el precio del petróleo, pero en el tiempo que llevamos se paró, se detuvo la caída en la producción y desde que llegamos a la fecha tenemos 80,000 barriles diarios adicionales, lo que no se había logrado en 14 años. Entonces, si no hubiésemos atendido el rescate del petróleo, si no nos hubiésemos aplicado desde que llegamos, pues no estuviésemos produciendo lo que ahora estamos produciendo, que a pesar de la caída en el precio no significa una defensa, porque además lo que estamos produciendo de manera excedente adicional lo estamos obteniendo a menores costos, porque ya no hay corrupción en Pemex. Estamos extrayendo petróleo de campos, de tierra, en donde nos está costando $4 el barril. Esto no se veía en mucho tiempo. Por eso se cae el precio, pero como tenemos bajos costos, sigue siendo negocio. Además, ahora tenemos la posibilidad de refinar más crudo en nuestro país, porque nos dejaron las refinerías con 32% de su capacidad de producción y ha aumentado a 42% la capacidad de refinación. Y tenemos un plan para seguir aumentando la capacidad de refinación, de modo que no tengamos que malbaratar el petróleo crudo, que lo podamos procesar en nuestro país. Y por lo mismo también se está construyendo la nueva refinería de Dos Bocas. ¿Se acuerdan lo que decían los tecnócratas irresponsables y corruptos? Que no era necesaria una nueva refinería. Imagínense, 40 años, un poco más, sin hacer una nueva refinería, vendiendo petróleo crudo y comprando gasolinas, como si vendiéramos naranja y compráramos jugo de naranja. Pero no solo es no darle valor agregado a la materia prima, que es un asunto de sentido común, de juicio práctico, sino estar dependiendo del extranjero ante cualquier adversidad, circunstancia. Imagínense no contar con los combustibles. Entonces, por eso aprovecho para decirle a los que nos están escuchando, viendo, que tengamos confianza en nosotros mismos, en los mexicanos,
siempre lo repito, por nuestra idiosincrasia, por nuestras culturas, hemos resistido todas las calamidades, epidemias, terremotos, inundaciones, malos gobiernos, neoliberalismo, saqueos. Y estamos de pie y vamos a seguir estando de pie por la grandeza de México. Entonces, no nos dejemos apantallar, vamos hacia adelante. Se va a llevar a cabo, se está llevando a cabo la cuarta transformación de la vida pública del país. Yo le agradezco mucho a la Secretaría de la Defensa por su apoyo, porque bueno, un jefe de Estado, un presidente, toma decisiones, pero llevar a la práctica esas decisiones, ejecutar esas decisiones, requiere de instituciones sólidas, con profesionalismo, con disciplina, y eso es el Ejército. En este caso, los ingenieros militares que nos están ayudando mucho, trabajan día y noche, y les voy a decir algo, ya tenemos el compromiso, está apalabrado, de que van a terminar el 21 de marzo y nos van a ayudar a construir 2 tramos grandes del Tren Maya para que también en el 23 tengamos los 1.500 kilómetros del Tren Maya.